Está nuestro querido amigo Roberto Cami, pero antes de presentarlo, quiero invitarlos a ver esta nota. Hola Carla, hola Mario. El día de hoy tenemos al gran Roberto Cami, padre de 3 hijos, autor del libro bestseller en temas de emprendimiento Piensa al revés. Además, autor del libro Hackea tu mente, publicación lanzada en septiembre del 2022, el cual consta de 52 ideas inspiradoras desarrolladas en ensayos cortos sobre temas de negocios, desarrollo personal y tendencias para abrir la mente. Fundador y ex gerente general de MapCity, empresa con presencia regional y adquirida por la compañía estadounidense Equifax en diciembre del 2016. Más de 25 años de experiencia dirigiendo empresas y proyectos tecnológicos. Hoy, Roberto visita Emprendidos para hablar sobre la crisis de las startups en Chile. Bueno, así es, bienvenido, mi querido Roberto Cami, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Bueno, nos vimos hace poco, ¿cierto? En el encuentro internacional ahí, que estuvo buenísimo. En el ETM Day. Sí, nosotros hicimos, tú sabes, una transmisión de 2 días fantástica de ese evento. Quedó muy bueno, donde se encontraron empresarios con, bueno, startups y los chiquititos con los grandes. Estuvo muy bueno. Oye, Roberto, tú como especialista, ¿cierto? Creador de MapCity, que ya la vendiste y todo, pero eres un tremendo empresario, escritor. Gracias. Ahora también, bueno, las tienes todas. Hay una situación que se está viviendo, al parecer, que tiene que ver con las startups, pero con una caída en cuanto al ámbito de las startups. Al parecer, todas parece que quieren ser unicornios y finalmente en ese camino hay una baja. ¿Qué está pasando realmente? Mira, yo no soy experto en el mundo de los venture capitals y de las inversiones de startups, pero he participado y estoy acompañando a muchos emprendedores, así que estoy viviendo lo que tú estás diciendo, sí, que se empezó a dar desde mediados del año pasado principalmente, y lo hemos visto acentuado fuertemente porque las empresas tecnológicas son las que han sufrido mayormente esta caída, con acceso más dificultoso al capital de riesgo. También hemos visto cómo los despidos masivos, sobre 10.000 empleados en algunos casos, Amazon, Google, Meta, Amazon es la que creo que va punteando en el número de despidos, han dejado ver cómo las empresas se están ajustando a un escenario más restrictivo, lo cual no necesariamente es tan malo. ¿Pero eso obedece a una situación económica mundial o más bien obedece a una situación como que tiene directa relación con ese mundo? Mira, yo creo que es una mezcla, definitivamente una mezcla. Hoy día tenemos oportunidades para el capital que están rentando por el aumento de la inflación, las tasas de interés, de manera mucho más segura, tasas más altas, y eso hace que de alguna manera los inversionistas cambien el foco. Pero también hubo una burbuja. Desde mi punto de vista, en los últimos años vimos cómo la tecnología y las empresas tecnológicas estuvieron aumentando fuertemente sus valorizaciones, veíamos emerger unicornios por todos lados y de alguna manera no había una visión de corto plazo en donde se pudiese ver la rentabilidad que estas empresas iban a tener. Solamente teníamos inyección de capital basado en ciertos parámetros que no necesariamente eran racionales desde el punto de vista de la inversión. Sí. Ahora, Roberto, tú dices que se revienta esta burbuja, pero dice que no es tan malo. ¿Por qué no es tan malo? Sí, yo no creo que se revienta, yo creo que se ajusta. Lo que vimos aquí es que hay un ajuste de precios, y digo de precios porque de alguna manera hoy día lo que podemos encontrar es que esas mismas compañías que estaban con valorizaciones muy altas, y yo podía levantar capital de manera muy fácil, ¿no es cierto?, el dinero, la plata dulce que se dice. Hoy día los inversionistas lo que están haciendo es que están exigiéndole a esa empresa otros parámetros que antes probablemente no lo estaban poniendo en la mesa de la manera en que debieron haberlo hecho. Un ejemplo de eso tiene que ver con un término un poco técnico que es el runway, ¿no?, que te habla de cuántos meses tiene la compañía de vida sin necesidad de levantar una nueva ronda de capital. Antes nosotros levantábamos la serie A, luego íbamos a la B, luego íbamos a la C, tenemos incluso D y millones de dólares, llegábamos a una valorización muy alta, pero decíamos, bueno, ¿y cuándo esta empresa va a tener
números azules. Sí, ¿Cuándo sí. va a empezar a recuperar ese dinero invertido? Y la verdad es que los inversores no se preocupaban demasiado de eso porque veían crecimiento y crecimiento. Yo te diría que hoy día le están exigiendo a las empresas que tengan esa visibilidad y de alguna manera puedan demostrar de que están en un camino hacia ese equilibrio, ¿no? Entonces hoy día cuando yo quiero levantar dinero no es llegar y poner un Excel y decir, mira, algún día, sino que, mira, yo sé que voy a llegar a este punto en un plazo razonable para poder recuperar el capital invertido. Sí, oye, Roberto, pero en la parte como personal, en el ímpetu que tienen los cabros cuando se meten y quieren hacer un unicornio y tienen, ojo, el capital para hacerlo, ya respaldos, algunos porque familiares, etcétera, y son cabros inteligentes y que en realidad sí, tú decís, de más que lo logran porque tienen muchas posibilidades, etcétera, etcétera. Pero ese camino, el que ellos se ponen en la mente de que quieren ser unicornios, ¿eso les puede nublar, digamos, el proceso? Es como que quieres llegar a un fin, pero no vives el proceso. Bueno, yo soy un defensor del recorrido, del camino. De hecho, escribí hace un año un artículo en la prensa sobre eso y creo que el fin de ser unicornio no puede ser un fin para nadie. Ese es un resultado de un trabajo bien hecho y probablemente hay empresas que no les interesa o que nunca van a hacerlo y van a ser tremendamente rentables. Respondiendo a tu pregunta de por qué puede ser bueno, es porque de alguna manera se está ajustando el valor de estas mismas compañías. O sea, estas compañías que estaban valorizadas muy altas, hoy día, si quieren levantar una nueva ronda, lo cual es bastante complejo para los inversionistas que ya inyectaron capital, van a tener valorizaciones más bajas. Pero eso hace también de que la industria del venture capital, por ejemplo, pueda rentabilizarse mucho más. O sea, hoy día invertir en una startup a ticket más bajo, o sea, más barata, con racionalización de precio, hace que mi inversión también sea más rentable. Entonces, de alguna manera, no creo que aquí lo que va a ocurrir es que, como dijo alguien por ahí, no quiero nombrarlo, que va a haber un cementerio de startups. Yo creo que no va a haber un cementerio de startups. Lo que sí creo es que se va a limpiar un poquito la paja del trigo, Se va a aterrizar. Lo cual está bien. O sea, los que van a subsistir son los que realmente tengan un modelo de negocio adecuado, que tengan un equipo adecuado y que las valorizaciones a las cuales están captando capital sean las correctas. Y eso me parece que está muy bien, porque todos los inversionistas y algunos que no son tan especializados, inversionistas ángeles, por ejemplo, que están poniendo su fichita aquí y allá, se nublan porque viene alguien con un PowerPoint y te dice esta compañía vale 5 millones de dólares y tú dices, pero ¿cómo si todavía no ha empezado ni a vender? ¿Cómo vale 5 millones de dólares? Y se ponen a hacer bench, a mostrar cómo son las valorizaciones afuera y la gente se tiende a confundir. Y es mejor hoy día que tengamos una buena base de comparación con valores reales y yo creo que desde ese punto de vista a la industria le hace bien. Por supuesto que hay una caída, van a morir muchos, pero no creo que esto sea la hecatombe. Pero por lo mismo, esta como temporada de muchas startups, de muchos emprendimientos, porque son cosas distintas igualmente. Hay unas muy pequeñas, hay otras mucho mayores, ya el unicornio, ¿cierto? Pero evidentemente hay un mundo grande de negocios y de distintos negocios. Las ganas de hacer algo a veces te pueden nublar finalmente. Es bueno tener ganas, pero también es bueno tener visión, ¿no? Y en ese sentido, quizás la gente joven le cuesta unir esos dos puntos. Yo estoy de acuerdo, es la pasión del emprendedor. ¿Sí? Cuando yo decido invertir una ficha en alguna startup, me preocupo mucho del equipo. Y el equipo tiene que ser un equipo comprometido y apasionado. Si no tienes ahí un líder, un fundador que se la juegue 24/7, probablemente esa startup no va a ser, por lo menos para mi criterio, un buen lugar donde invertir. Pero esas ganas que tú dices o esa pasión tiene que venir de la mano de la objetividad, de que existe un problema que está resolviendo. El fundador de Waze, que acaba de sacar un libro también que se llama Enamórate del problema y no de la solución, él usa una polera muchas veces en sus charlas que dice exactamente ese discurso. ¿Y qué se refiere? ¿Por qué? Porque hay que resolver la necesidad finalmente, hay claro, que buscar eso. Claro, lo que muchas veces ocurre es que nos enamoramos de nuestro producto. Decimos, vamos a hacer un producto, tiene esto, muchas luces, y no encontramos al cliente.
o no encontramos al cliente que esté dispuesto a pagar. Sí. Y lo que ocurre es que empezamos a crecer en base a nuestra creencia de que el producto es maravilloso, pero no existe ese match con el mercado. O estamos muy temprano, o el producto necesita ajuste, y eso es lo que hoy día tenemos que controlar y nos tenemos que preocupar mucho más. Es lo que le pasó a Betterfly. Sí, lo que le pasó a Betterfly, exactamente, que era uno de los ejemplos que se daban con respecto a los unicornios que habían como de alguna manera tenido una caída. El trabajo en línea que se empezó a dar, ¿cierto?, con la pandemia y todo, y que en algún punto benefició a un área también y de crecimiento para las startups y de crecimiento para el tema tecnológico, etcétera, etcétera. Yo tengo de hecho conocidos que trabajan en el área de recursos humanos de empresas grandes, ¿cierto?, de startups, y es increíble cómo trabajan primero desde su casa, se levantan a las 9:30, están sentados ahí en el escritorio, tienen 8 personas, hacen una reunión, todos casi que con pijama, gente de distintos países, y los juntas a todos y se acabó y se cerró, punto final, chao, se acabó el trabajo. Yo lo veo y digo, no puedo creer que la gente trabaje así, es como... Para algunos todavía uno lo ve como algo raro, como lejano, pero esa situación, ¿a ti te parece que funciona ese el modelo de trabajo? ¿Ha quedado instalado el de trabajar así desde tu casa? A ver, yo creo que sí, llegó para quedarse. Muchas empresas todavía están apuntando hacia modelos mixtos, sobre todo empresas más grandes, porque creo que es absolutamente irreemplazable, aunque nos juntemos en el metaverso el día de mañana en oficinas virtuales que van a ser muy parecidos a la realidad. Yo creo que ese contacto del pasillo, de verse la cara, de darse la mano, de darse un abrazo de repente para saludar de cumpleaños, va a ser absolutamente irreemplazable. Entonces yo sí creo que llegó para quedarse, porque de alguna forma hoy día conozco pocas startups que no tengan en su composición de colaboradores gente de distintos países. O sea, particularmente yo estoy trabajando hoy día con una que todavía es muy pequeñita, son 9 personas, pero 2 son extranjeros. Uno está en Perú y el otro está en Colombia, y la verdad las cosas es que eso enriquece. Definitivamente enriquece desde el punto de vista del valor que se puede aportar culturalmente hablando, y perderlo. Yo creo que es absolutamente imposible que volvamos a retroceder con respecto a eso. Pero los que puedan reunirse, efectivamente, debieran tener instancias. Hoy día existen coworks, existen muchas formas, instancias en donde puedan trabajar presencialmente. Yo creo que es un mix al final. Pero los valores generacionales, los nuevos, los más jóvenes, valoran mucho esa libertad. Claro, la duda es, ¿esta virtualidad genera productividad? Porque todavía hay un grupo de empresarios que como que tiene distancia en esto y desconfía del trabajo desde la casa. Ahora, en cifras, ¿se ha reflejado, se mantiene el nivel de productividad trabajando virtualmente? Tú sabes que a mí me tocó personalmente en una empresa a la cual soy socio, que tiene que ver con el mundo de los call centers. Había 500 personas. Durante pandemia no podían trabajar y llevamos en un par de semanas a todo el mundo remoto. Y durante los siguientes meses la productividad de ese grupo fue la más alta de la historia. Yo sí creo que la productividad se puede dar de manera remota, pero sí creo que hay una pérdida, que es la que recién mencionaba. No todo hoy día está enfocado a KPI numérico y financiero. Hoy día se valora, y sobre todo los más jóvenes, vuelvo a insistir, la cultura, la flexibilidad, el equilibrio. Entonces, a la primera que tú no le entregues a estos muchachos más jóvenes, talentos jóvenes, este tipo de valores, se van y se toman el año sabático en Tailandia. Entonces, la verdad es que si queremos cuidar el talento, si queremos compromiso, también tenemos que de alguna forma entregar de vuelta lo que estos jóvenes están pidiendo. Y yo creo que ahí hay un equilibrio que cada empresa sabrá dónde está el punto que más les conviene. Oye, Roberto, me gusta cuando cuentas tu historia. Yo sé que la cuentas siempre, en muchas partes. Está repetida, ya dices. Está repetida. No, porque siempre es bueno escucharlo y uno siempre tiene distintas maneras de enfocarlo, finalmente. Pero Map City para ti, que después la vendiste, fue una empresa que la lograste tú, la hiciste tú. Y me parece un ejemplo de cómo llegaste a tener Map City, cómo la hiciste crecer y que funcionara. ¿Qué crees tú que fue lo fundamental en ti, que tú tuviste para llegar a eso con Map City? A ver, yo te diría que cometí errores, muchos, lo he comentado también muchas veces, y también acierto, evidentemente. Uno de ellos fue la austeridad. Yo fui austero
siempre con los recursos, así como la startup chica, digamos, que no tiene plata y que la hacemos todas, pero eso también dificultó el crecimiento. O sea, si tú me preguntas mirando en retrospectiva, yo eso también lo he mencionado, Claro. si hubiese tenido una... No te tiraste más allá, o sea, fuiste precavido siempre, igual. Exactamente, siempre Sí. con la ambición, Sí. pero cuidando mucho los recursos para cuando pudiesen venir esas vacas flacas, que sí llegaron en muchos momentos. Yo viví la crisis del año 2000, tú estabas ahí en el colegio probablemente en básica, Caldita, pero la crisis del año 2000 fue un reventón de burbuja, No tremendo. ¿Cómo voy a estar en el colegio? El año 2000 ya había Es salido. un piropito. Fue un reventón de burbuja tremendo. Ahí sí, ahí sí que explotó la burbuja de internet, que estaba recién naciendo, Sí, de hecho, pero se infló. A mí me tocó vivir eso. Luego me tocan más crisis, la crisis del 2008, ¿no es cierto? La crisis subprime fue muy fuerte también. Sobre todo los bancos dejaron de entregar crédito y esto nos tocó a todos. Entonces me tocó vivir varias crisis y para esas crisis Map City no tuvo que cerrar sus puertas. O sea, el año 2000, si hubiésemos ido como todos iban, abriendo oficinas y quemando dinero, probablemente hubiésemos muerto en ese proceso, como muchos lo hicieron. Y el 2008 hubiese pasado algo parecido. Entonces yo creo que esa cautela ayudó a que salváramos esos baches. Pero hay momentos en los cuales, cuando tienes las buenas, cuando estás creciendo, ¿no es cierto?, tienes que acelerar. Y yo creo que ahí me faltó probablemente meter la pata en el acelerador, es como en las rachas, ¿no? Tú vienes con viento de cola, bueno, metámosle. Yo creo que me faltó equilibrar eso y me mantuve cauto. Y eso impidió que creciera más todavía. Eso como el contrario de muchas empresas, porque hay como una suerte de adicción al riesgo. Hay muchos que ponen todos sus caballos, sus huevos y posteriormente no les va bien. Exactamente, lo que pasa es que después entendí esto yo, después de mucho tiempo. Recordemos que estamos hablando de los inicios del mundo de la internet, bien a los inicios. Claro, los últimos 10 años ya es muy conocido lo que te voy a decir y que tiene que ver con que se privilegiaba la aceleración. Entonces yo metía, no sé, 10 millones de dólares en una compañía y yo lo que quería era crecer, ganarme el mercado a la mayor velocidad posible, para ser el primero, para agarrar la mayor cuota. Se privilegiaba el crecimiento por sobre la rentabilidad. En mi caso, como yo administraba los recursos, una empresa chiquitita, al comienzo sobre todo, la rentabilidad era importante. O sea, los accionistas querían, oye, ¿y los dividendos cuándo vienen? Bueno, en las compañías, estas que son unicornios, las que están creciendo muy rápido, no hables de dividendos, porque los dividendos no existen. No hables de rentabilidad, porque no importa. Lo que importa es cuánto crezco, cuántos usuarios activos tengo, cuántos países conquisto. Eran otras métricas. Y yo creo que el ajuste del cual estamos conversando hoy día tiene que ver con que tenemos que incorporar estas métricas más tradicionales. Y ya no es solo cuánto crezco, pero en qué momento voy a lograr obtener estos resultados y estos retornos. Entonces, de alguna forma, yo te diría que el crecimiento, porque sí, sin una lógica de negocio, está un poquito castigado hoy día. Oye, Roberto, tú das charlas motivacionales a tu gente, bueno, a distintas personas que están empezando. En ese sentido, ¿te parece que yo lo considero evidentemente de una generosidad tremenda y ayuda evidentemente a muchos? ¿Pero crees que hay más gente como tú preocupada y ocupada de eso, a dar todo lo que saben, entregarlo, o hay mucho más egoísmo de que lo que sé me lo dejo para mí, entonces y sigo creciendo yo? Como en la sociedad un poco que estamos, que es un poco de me salvo yo, no tengo problema. Cuando ya estoy bien, cagaste. Como que en ese sentido, ¿tú sientes que hay más como tú? Porque tú eres un tremendo tipo que ayuda a la gente, yo sé cómo eres, y la gente en general de este medio lo sabe, pero ¿hay más? Yo me enamoré del mundo del emprendimiento hace muchos años y llevo muchos años aquí, y una de las razones es eso, lo que tú estás mencionando. Creo que en el mundo del emprendimiento se da una situación que no se da afuera necesariamente con la misma fuerza y que tiene que ver con la colaboración. O sea, yo no creo en emprender solo. Y cuando digo solo, no con un socio, sino que solo sin vincularte con el medio, sin vincularte con compañías que colaboren contigo y que incluso algunas de ellas son competidores. Pero tú puedes llegar a establecer acuerdos de colaboración en donde puedan ambas beneficiarse de eso. Y esto se ve mucho en el mundo del emprendimiento. Yo no me enamoro de eso y hay mucha gente haciéndolo. Yo creo que sobre todo aquellos que somos más viejos, digamos, en este tema y probablemente a lo mejor no tenemos las necesidades básicas
que perseguir. Yo creo que eso es bien importante. El que está subsistiendo todavía probablemente tiene menos tiempo para apoyar. Pero los que ya estamos un poquito más de vuelta o que tenemos la experiencia, las canas, yo creo que tenemos la obligación moral de devolver, el give back. Yo creo que, y creo que lo están haciendo. O sea, hay mucha gente en esto que deja de lado su trabajo del cual renta por entregarlo al mundo del emprendimiento. Y tú hablabas al comienzo del ETM Day y ahí tienes ejemplos. Claro, no vamos a hablar a mi amigo Daniel, digamos, cómo deja abandonada su empresa vendomática y se dedica meses a armar su proyecto en contra de los beneficios económicos que le pueda entregar. Probablemente tiene un buen equipo también que lo sostiene. Pero ese tipo de ejemplos creo que hoy día se dan muchísimo. Hay mucha gente, deberían haber más, sí, y eso es lo que creo que le da valor. El que entra en el emprendimiento nunca más sale, ¿sabíais? Sí, nunca más sale. Más allá de este ajuste que hablábamos hace un momento, de todo este cambio que está existiendo en la forma de manejarse estas empresas, también es innegable que estamos en un momento complicado económicamente. Y es más, los pronósticos no son muy alentadores para este año 2023. ¿Qué herramientas tienen las empresas para poder sustentarse este año, para poder mantenerse? Tremenda pregunta la que estás diciendo. Mira, efectivamente yo creo que el escenario no va a ser solo complejo el 2023, yo creo que se va a extender más allá del 2023. Y ahí es donde vamos a ver empresas, sobre todo las más pequeñitas, probablemente no van a poder subsistir. No van a poder levantar capital y ya me ha tocado ver casos en donde gente ha dicho, ¿sabes qué? Esta cosa tiene para un rato más, me empleo. Vuelvo a lo que... Y es lamentable porque ahí, y ahí tienes buenos modelos. Lo seguro, de alguna manera. Exactamente. Sin embargo, todavía tenemos instrumentos y vamos a seguir teniendo instrumentos interesantes para estas empresas más chicas, las que tienen mayor dificultad de dar ese siguiente paso, sobre todo Corfo, ¿no es cierto?, que va a seguir apoyando. Ya tenemos que Corfo lanzó la marca Chile Venture Capital el año pasado en el Chile Day, en Europa, justamente para potenciar esto. Tenemos ScaleX, que es la posibilidad de que ciertas empresas del mundo tecnológico escalen y comiencen a operar en la bolsa de comercio. Eso también les da liquidez. Entonces creo que hay instrumentos a los cuales uno todavía puede acceder para poder dar ese siguiente paso. Ahora, las más grandes, las que ya tuvieron levantamiento de capital, lo que están haciendo es ajustarse. Es el mismo Betterfly que tuvo que despedir un tercio de su planilla, teniendo mucha caja, porque había recibido mucho capital. Lo que dijo, bueno, nos preparamos para momentos de crisis, lo que hacemos es ajustar los costos. Pero ya no tienen un problema necesariamente de caja, sino que es un tema del runway, de cuánto tiempo puedo subsistir con esa caja. Entonces ahí viene un ajuste en los costos. Entonces yo creo que hay que manejar ambas cosas, ver cómo atraemos capital si lo necesitamos, cómo ajustamos los costos. Pero insisto, no creo que el capital se esté secando, porque justamente a mayor rentabilidad, como los precios caen, lo que tienen los venture capital o los inversionistas que pueden acceder más barato. Y eso no los va a ahuyentar del negocio de capital de riesgo. Lo que pasa es que van a ser más selectivos. Pero a mí me tocó recién, hace un mes y medio, hacer una ronda pequeñita para una compañía en la cual estoy detrás, se llama Apanio. Eso te iba a decir ahora, que nos contara un poco de Apanio cómo va. Acabamos de levantar en diciembre, cerramos una ronda muy pequeñita de capital de riesgo con Family and Friends, digamos, pero fue muy rápida. O sea, creyeron en el equipo, creyeron en el proyecto y bueno, y hoy día tenemos un runway de, no sé, 14, 15 meses. Normalmente se pide que sea entre 12 y 18. Hasta la siguiente ronda y por supuesto controlado los costos, por supuesto buscando ese ajuste con el mercado en términos de modelo de negocio lo más rápido posible para no tener necesidades mayores cuando se acabe el dinero. Entonces yo creo que hoy día hay que estar pendiente de eso, no es llegar y levantar una piedra y decir voy a levantar $2 millones, no es tan fácil, pero creo que le hace bien a la industria, eso me refiero. Sí, aparte, bueno, se están protegiendo un poco más, que es obvio por la situación económica. Roberto, ¿qué ha pasado con tus libros? ¿Cómo va tu parte escritora, tu parte emocional? ¿Cómo estamos con el libro? Mira, tú sabes que para mí escribir hoy día ya se volvió una
una terapia Sí, prácticamente. Yo escribo normalmente en La Tercera, escribo columnas en La Tercera, tengo un blog también, pero el tema de los libros es algo que después de sacar mi primer libro dije, con esto está, digamos, planto un árbol, tiene un hijo y escribo el libro, ya está cumplido. Y me preguntaban, creo que tú me preguntaste en algún minuto cuando viene el segundo y yo te dije, no, si no hay segundo. Sí, y después te después pillé sacaste con el segundo, sí, ahí te está. pillé por sorpresa, sí, te pillé por sorpresa. ¿Sabes qué? Escribir no es un negocio de partida, a menos que sea Isabel Allende, ¿no es cierto? Uno no gana con los libros, pero gana mucho en retribución. Es impresionante como hay gente que te escribe directamente y te dice, ¿sabes qué, Roberto? Leí tu libro y en estas páginas logré motivarme nuevamente y te agradezco. Ese es el mejor regalo que puede existir. Sí, porque plasmáis historias tuyas de vida también en el Hackea tu mente, ¿cierto? Que uno se siente súper también como representado y te da la posibilidad también de saber que hay muchas oportunidades y muchas posibilidades de vida y de seguir y de volver a pararte. Entonces, como tiene historias intensas que uno le encuentra el sentido también, quizás a seguir. A mí me llegó un mensaje, esto fue el año pasado, el año antepasado, a raíz de mi primer libro, Piensa al revés. Me escribió un emprendedor peruano que había comenzado una empresa de reciclaje de material orgánico para hacer poleras de deporte. Ya. Y me dijo, Roberto, ya había abandonado este proyecto, pero después de leer tu libro lo retomé y te quiero mandar de regalo una de las primeras poleras que salió de este proyecto. Y me preguntó la talla y me llegó. Yo hoy día la uso para andar en bicicleta. Sí. Y la empresa está absolutamente viva, floreciendo. Entonces, eso pagó todo. Entonces te dan ganas de seguir escribiendo. Roberto Cami, te queremos agradecer por estar con nosotros una vez más, amigo de la casa. A Paño también tenemos que decir nuestro auspiciador, así que estamos muy contentos de tenerte. Muchísimas gracias a los dos por la invitación y la conversación. Sí, que estés súper bien y nos encontramos pronto.